Otro dato es que más o menos en el quinto año de Manasés fue la muerte de Isaías. Eh, claro que no se ha determinado si realmente fue una muerte violenta o natural. Bueno, ¿qué otro dato puedo añadir? O sea que más o menos hay unas visiones que tiene el profeta Isaías acá consignadas y más o menos él tenía más o menos la edad de Samuel, Jeremías y Daniel eh, cuando comenzó su ministerio. Se calcula que su vida fue más o menos de 81 a 83 años. Claro que se dice acá otro dato final, que no hay evidencia que la palabra del Señor vino a Isaías después del reino de Ezequías, después de que el reino de Ezequías finalizó en el año 588 a.C. Por lo tanto, todo el periodo cubierto por la visión de Isaías es de 61 años, del 649 al 588 a.C. Desde este año en adelante hasta el 13º año de Josías, más o menos en el 518 a.C. En ese periodo hubo 70 años durante los cuales eh, Dios no habló por los profetas. Esto es muy interesante. Una época en que no hubo palabra de Dios, que fue del 588 al 518 a.C. Bueno, entonces voy a leer algo que yo creo que ya leí del capítulo 1 del profeta Isaías, donde vemos a quién está dirigido la profecía. Yo creo que ya lo leí, pero voy a recordar. Entonces dice acá, comienza el capítulo 1, verso 1. La visión de Isaías, el hijo de Amós, que él vio concerniente a Judá y Jerusalén en los días de Usías, Jotam, Ahaz y Ezequías, reyes de Judá. Oye, oigan, oh cielos, este es el verso 2, y den oído y da oído, oh tierra, porque el Señor ha hablado. Y continúa acá la segunda parte del 2. He alimentado y levantado hijos, y ellos se han rebelado contra mí. El alce conoce su propietario, y el asno conoce a su amo, pero Israel no conoce, mi pueblo no considera. Y leemos el 4. Ah, nación pecadora, una nación cargada con iniquidad, una semilla de malhechores, hijos que son corruptores, han abandonado, continuemos, han abandonado, continúa acá, han abandonado al Señor, han provocado al Santo de Israel, lo han provocado a ira, se han ido hacia atrás, se han alejado hacia atrás, se han ido hacia atrás. Esto es hasta el verso 4. Entonces, por este lado vemos que el profeta es un profeta de la nación de Israel, le está escribiendo palabras que Dios le envía a la nación a través de él. Y entonces vamos ahora a leer esta profecía que está en el capítulo 6, donde comienza acá en este capítulo 6. En el capítulo 6 hay una visión, también hay, digamos que acá hay una estructura del capítulo 6 muy interesante. Se dice, en el primer versículo hay una visión general, en los versículos 2 al 4 están los serafines, en el versículo 5 el profeta, que vemos que aparece como manchado por su pecado. Luego no solo aparece el profeta, después un serafín, después el profeta cuando es limpiado.
Eso es cuando le pone un carbón en los labios, eh, le pone el serafín y entonces con eso limpia sus labios. Vamos a leer ahorita sobre eso. Luego tenemos que en el 8 está hay una voz, eh, una respuesta y un mensaje en el 9, en el 11 un mensajero, en el 13 respuesta y promesa. Bueno, te voy a leer más o menos qué tenemos acá en este verso 6. Comienza así. En el año que el rey Usías murió, vi también al Señor sentado sobre un trono, alto y elevado, y su tren llenaba el templo. Digamos más bien, y su cola llenaba el templo. Arriba estaba un serafín de pie. Estaban los serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 él cubría su cara, y con 2 él cubría sus pies, y con 2 él volaba. Está describiendo un serafín que vio el profeta Isaías en el templo. Y uno, o sea, un serafín, uno gritó a otro y dijo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. La tierra entera está llena de su gloria. Sigamos con el cuarto. Y los postes de la puerta se movieron a la voz de él que gritó, y la casa se llenó con humo. Dice ahora el verso 5. Luego dije yo, el profeta: ay de mí, porque yo soy... El término acá realmente traduce como porque yo soy inacabado, es decir, sin hacer, porque soy un hombre de labios impuros y moro en medio de un pueblo de labios impuros, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Dice acá luego, en el verso 6, luego voló uno de los serafines hacia mí, teniendo un carbón vivo en su mano, con el cual él lo había tomado desde el altar. Dice el 7, y él lo dejó sobre mi boca y dijo: mira, esto ha tocado tus labios, y tu iniquidad se ha quitado y tu pecado purgado. Sigue el 8. También oí la voz del Señor diciendo: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Luego continúa: luego dije yo: aquí estoy, envíame a mí. Terminemos con el 9, que es donde está la cita que yo quería leer sobre Israel, el que tiene relación con la profecía citada por el apóstol Pablo al final, o sea, en el capítulo 28 del libro de los Hechos, que es la profecía, que es capítulo 6 de Isaías 9, versos 9 y 10. Entonces dice el 9, y él dijo: vaya y diga a esta gente: oigan en verdad, pero no entiendan, y vean en verdad, pero no perciban. Haga el corazón de esta gente gordo o grueso, y haga sus oídos pesados,
y cierre sus ojos, para que ellos no vean con sus ojos y oigan con sus oídos, y entiendan con su corazón, y se conviertan y sean sanados. Aquí está el 9 y el 10. Y luego dice el profeta en el 11: luego dije yo, Señor, ¿por cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Y él respondió: hasta que las ciudades sean dejadas sin habitante y las casas sin hombre y la tierra sea completamente desolada. Ahora el verso 12: y el Señor haya removido a los hombres lejos y haya un gran abandono en medio de la tierra, pero aún en él habrá un décimo, y él regresará y será comido como un árbol, como un roble cuya sustancia está en ellos cuando ellos lanzan sus hojas. Así la santa semilla será la sustancia. Bueno, entonces uno podría interpretar estos versos que van del 9 al 13 como el enceguecimiento que anunciaba Dios a través del profeta, el enceguecimiento de la nación de Israel, y a raíz de su desobediencia, y también el hecho de que la nación iba a sufrir dispersiones cuando se habla de que la tierra va a quedar desolada, pero al final hay como un verso de esperanza, porque se habla de que queda un décimo del 100%, que es como una semilla santa, lo que le da esperanzas a la nación para que vuelva a ser reunida en un futuro y Dios pueda cumplir sus promesas, que sabemos que son promesas que son pactos inviolables, que Dios dio su palabra a la nación y que Dios ha permitido a través del nuevo pacto que prometió más o menos en el profeta Jeremías, y que ya ha sido ratificado por la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo, un pacto que va a tener cumplimiento para la nación en un futuro. O sea que la nación, aunque ha sido enceguecida varias veces en la historia, digamos que en el capítulo 28 del libro de los Hechos se produjo un enceguecimiento, digamos que había un enceguecimiento parcial para el ingreso a la iglesia de Dios de los gentiles, que Dios lo hizo para producir celos a los judíos incrédulos, pero ya al final del capítulo de los Hechos sí se produce un enceguecimiento total cuando el apóstol vuelve a citar esta profecía, y entonces Dios en el verso 28 envía su salvación a las naciones, y hemos establecido cómo este envío de la salvación Dios lo hace cuando uno estudia ya los textos posteriores del apóstol Pablo, como él menciona de que Dios le revela un secreto que no está contenido en los mensajes de los profetas, y cómo esta nueva revelación habla sobre una dispensación que Dios implementa para todas las naciones por igual, y no ya a través de la nación suya escogida, que era la nación de Israel, y que ya entonces no es el canal de bendición en este ministerio del apóstol Pablo a todas las naciones, sino que todas las naciones tienen una igualdad ante Dios y pueden hacerse miembros de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, a través del evangelio que predica el apóstol Pablo.